Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, las polémicas y, por supuesto, los romances más apasionantes del mundo del entretenimiento, especialmente de Turquía. Y hoy, amigos, tenemos un tema candente que nos va a mantener al borde del asiento. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que, como todos sabemos, llevó su romance de la pantalla a la vida real. Pero, ¿qué pasó con su historia de amor? ¿Realmente se terminó? ¿Cuáles fueron las razones detrás de su separación? Y lo más importante, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a desglosar todos los detalles, rumores, declaraciones y pruebas que tenemos para darles una visión completa y, espero, satisfactoria de este dramático final. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chismecito jugoso, quiero hacerles una petición súper importante. Si son nuevos por aquí y aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas, ni sobre el mundo fascinante de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y ahora sí. Empecemos con el chisme. Para entender el final de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, primero tenemos que remontarnos al principio, a cuando todo era amor y felicidad. Y para ser honestos, la chispa entre ellos saltó desde el primer momento. La química en Love is in the Air era palpable, ¿verdad? Es que era innegable. Esa mirada, esas sonrisas, esas escenas, ¡ay, Dios mío!, nos hacían soñar. Y para nuestra alegría, esa química trascendió la pantalla y se convirtió en algo real. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Fotos juntos, gestos románticos, miradas cómplices, todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban enamorados. Y finalmente llegó la confirmación. Las redes sociales se inundaron de imágenes de la pareja, demostrando que su amor por Eda y Serkan, los personajes de la serie, se había trasladado a la vida real. Fue un momento de euforia para los fans. Todos estábamos encantados de que esta pareja ficticia se convirtiera en algo real. La conexión entre ellos era tan intensa, tan palpable, que era imposible no caer rendidos ante su historia. La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo a nivel mundial. La trama romántica, llena de comedia, drama y por supuesto, mucho amor, cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La historia de Eda, una joven soñadora que busca cumplir sus metas, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad un tanto fría, pero con un corazón de oro, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto que convirtió a la serie en un fenómeno. La confirmación de su relación fuera de la pantalla solo aumentó el fervor de los fans. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada paso que daban era seguido de cerca por los medios de comunicación y por sus seguidores en redes sociales. Las fotos juntos, los mensajes románticos, las entrevistas donde se dedicaban palabras de cariño, todo era material para alimentar la ilusión de los fans y para solidificar la imagen de una pareja perfecta. El romance de Hande y Kerem fue muy mediático. Estaban constantemente en los titulares, en las revistas, en todas partes. Y claro, eso implicó que su relación fuera analizada y escudriñada por el ojo público. ¿Quién no recuerda los viajes románticos, las cenas, las declaraciones de amor? Todo era perfecto. Parecía que habían encontrado la felicidad juntos, y que su amor iba a durar para siempre. Recordemos aquellos viajes espectaculares, donde Hande y Kerem compartían imágenes de paraísos exóticos, playas paradisíacas y ciudades vibrantes. Cada foto era una postal de amor, un testimonio de su felicidad. Las cenas románticas en restaurantes elegantes, las sonrisas cómplices, los abrazos y los besos robados, todo era evidencia de un amor que parecía inquebrantable. Las declaraciones de amor en entrevistas, las dedicatorias en redes sociales, las muestras de cariño en público, todo contribuía a construir la imagen de una pareja que se amaba profundamente. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. Tras poco más de un año de relación, los rumores de separación comenzaron a circular. Al principio se hablaba de crisis, de problemas, de incompatibilidad. Pero poco a poco la situación se hizo más clara. Las fotos juntos dejaron de ser frecuentes, y las declaraciones de amor fueron reemplazadas por silencios incómodos. El cambio fue sutil, pero perceptible.
Las publicaciones en redes sociales comenzaron a ser menos frecuentes, y las fotos juntos dejaron de aparecer en los perfiles de ambos actores. Las declaraciones de amor, que antes eran constantes, se volvieron escasas, y las entrevistas ya no estaban llenas de halagos y muestras de cariño. Los fans, que estaban acostumbrados a verlos juntos, comenzaron a notar la ausencia, y las especulaciones sobre una posible crisis en la pareja comenzaron a surgir en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y llegó el momento que nadie quería, la confirmación oficial de la ruptura. Aunque nunca hubo una declaración pública explícita por parte de Hande o Kerem, los medios turcos confirmaron la noticia, citando fuentes cercanas a la pareja. Se habló de diferentes razones, pero las más recurrentes fueron la incompatibilidad de horarios, las diferencias en sus personalidades y, por supuesto, las presiones de la fama y la atención mediática constante. La noticia de la separación fue un duro golpe para los fans. La pareja, que había conquistado los corazones de millones de personas, se separaba, dejando un vacío en el mundo del espectáculo turco. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo y de especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura. Los medios de comunicación, por su parte, comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración, en busca de pistas sobre lo que había sucedido. Vamos a desglosar un poco más estas supuestas razones, porque hay mucho que analizar. Primero, la incompatibilidad de horarios. Ambos son actores muy ocupados, con agendas llenas de proyectos. Hande en ese momento estaba centrada en su carrera como actriz y modelo, y Kerem también tenía sus compromisos profesionales. Las distancias, los viajes, las largas jornadas de rodaje, todo eso puede pasar factura a cualquier relación. La vida de un actor, especialmente de aquellos que alcanzan la fama internacional, es muy demandante. Los rodajes, las promociones, los viajes, las entrevistas, la participación en eventos, todo eso requiere mucho tiempo y energía. Las largas jornadas de trabajo, que a menudo se extienden por semanas e incluso meses, pueden dificultar el mantener una relación estable. La distancia física y emocional es un factor que puede desgastar cualquier vínculo por fuerte que sea. Hande en ese momento estaba en la cima de su carrera. Su trabajo como actriz y modelo la llevaba a diferentes países y a participar en proyectos cada vez más ambiciosos. Kerem, por su parte, también estaba en un momento de gran éxito con proyectos que lo mantenían ocupado en diferentes ciudades y países. La incompatibilidad de horarios, los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir, todo eso pudo haber afectado su relación. Luego están las diferencias en sus personalidades. Hande es una persona más discreta y reservada, mientras que Kerem, por lo general, es más extrovertido y comunicativo. Aunque la química entre ellos era innegable, es posible que sus personalidades no encajaran del todo en la vida diaria, fuera del set de rodaje. Las personalidades, por muy compatibles que parezcan al principio, pueden presentar desafíos en una relación. Hande, con su naturaleza reservada, podría haber tenido dificultades para adaptarse al estilo de vida extrovertido de Kerem y a la constante atención mediática. Kerem, por su parte, podría haber sentido la necesidad de tener una pareja más abierta y comunicativa. La diferencia en sus personalidades, aunque no sean incompatibles, puede generar tensiones y malentendidos en la vida diaria. Y por último, la presión de la fama. Ser una pareja tan mediática implica una constante exposición pública, críticas, rumores y especulaciones. Esto puede generar mucha tensión y estrés en una relación. Imaginen, cada movimiento, cada palabra, cada foto, es analizada y comentada. La privacidad se convierte en un lujo. Y eso, sin duda, puede desgastar cualquier relación. La fama, aunque puede traer consigo muchos beneficios, también tiene un lado oscuro. La constante exposición pública, las críticas despiadadas, los rumores infundados, las especulaciones sobre su vida personal, todo eso puede ser muy difícil de manejar. La falta de privacidad, la invasión de la intimidad, la presión constante de tener que mantener una imagen perfecta, todo eso puede generar mucho estrés y tensión en una relación. La pareja se convierte en objeto de deseo y de envidia, y cualquier movimiento es analizado y comentado por millones de personas. La presión de tener que cumplir con las expectativas de los fans y de los medios de comunicación puede ser abrumadora. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Ambos continuaron con sus carreras profesionales, y cada uno intentó rehacer su vida amorosa. Kerem ha sido relacionado con otras mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente.
Hande, por su parte, ha sido más discreta en cuanto a su vida personal. La vida después de la ruptura no fue fácil para ninguno de los dos. La exposición mediática continuó, y cada uno tuvo que aprender a lidiar con la atención del público y con las especulaciones sobre su vida personal. Ambos decidieron enfocarse en sus carreras profesionales y en sus proyectos personales. Kerem, con su personalidad extrovertida, ha sido relacionado con varias mujeres, pero ninguna de esas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Hande, por su parte, ha preferido mantener su vida personal en la privacidad y ha sido más discreta en cuanto a sus relaciones sentimentales. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente hubo un gran drama? ¿Hubo infidelidades? ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, amigos, la verdad es que solo ellos saben la historia completa. Lo que podemos hacer es analizar las pruebas, los rumores y las declaraciones para intentar armar el rompecabezas. La verdad, como suele suceder en estos casos, está en el ojo del huracán. Solo Hande y Kerem saben la historia completa, los motivos reales detrás de la ruptura y los sentimientos que experimentaron. Lo que sí podemos hacer es analizar las pruebas disponibles, las declaraciones de ambos, los gestos, las fotos, los rumores, las especulaciones de los medios de comunicación y de los fans. Tratar de armar el rompecabezas, de entender lo que pudo haber pasado, pero siempre con la conciencia de que la verdad completa solo la conocen ellos. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe para muchos fans. Todos estábamos enamorados de esta pareja, y nos dio mucha pena ver que su historia de amor llegara a su fin. Pero, como dice el dicho, el amor no siempre es para siempre. Y a veces las cosas simplemente no funcionan, por más que queramos que sí. La noticia de la ruptura fue un golpe duro para los fans de Love is in the Air. La pareja, que había conquistado los corazones de millones de personas, se separaba, dejando un vacío en el mundo del espectáculo turco. La tristeza y la decepción fueron evidentes en las redes sociales, donde los fans expresaron su apoyo a ambos actores y compartieron sus recuerdos favoritos de la pareja. Pero, como dice el dicho, el amor no siempre es para siempre y a veces, por más que queramos que una relación funcione, las cosas simplemente no suceden. En cuanto a si hubo un gran drama detrás de la ruptura, no hay pruebas concretas. No se han filtrado fotos comprometedoras, ni se han revelado secretos oscuros. Todo parece indicar que fue una separación amistosa, aunque dolorosa. Y en cuanto a quién tuvo la culpa, creo que es un poco inútil buscar culpables. En una relación, las cosas funcionan o no funcionan, y a veces no es por culpa de nadie. Es simplemente una cuestión de compatibilidad. La especulación sobre si hubo o no un gran drama detrás de la ruptura es comprensible. Los fans y los medios de comunicación siempre están en busca de secretos, de escándalos y de revelaciones. Pero en este caso, no ha habido pruebas concretas de infidelidades, de peleas o de secretos oscuros. Todo parece indicar que fue una separación amistosa, aunque dolorosa. En cuanto a buscar culpables, es un ejercicio inútil. En una relación, las cosas funcionan o no funcionan, y a veces no es por culpa de nadie, sino simplemente por una cuestión de incompatibilidad. Lo importante es que ambos están bien, que han seguido adelante con sus vidas y que continúan triunfando en sus carreras. Hande sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, y Kerem también está en la cima de su carrera. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, siempre quedará en el recuerdo de los fans como una de las parejas más icónicas de las series turcas. El éxito de Hande y Kerem después de la ruptura es un testimonio de su profesionalismo y de su talento. Ambos han continuado con sus carreras, y han cosechado nuevos éxitos en sus proyectos profesionales. Hande sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y ha participado en series y proyectos que han sido muy bien recibidos por el público y por la crítica. Kerem, por su parte, también ha continuado con su carrera, y ha participado en proyectos que han sido muy exitosos. La historia de amor de Hande y Kerem, aunque llegó a su fin, siempre quedará en el recuerdo de los fans como una de las parejas más icónicas de las series turcas. Su química en la pantalla, su historia de amor en la vida real y su éxito profesional los han convertido en dos de las figuras más importantes del entretenimiento turco. Amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hemos analizado las razones detrás de su ruptura. Hemos hablado de sus comienzos, de su relación, de los rumores y de la verdad. Y espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito jugoso.
Hemos desentrañado los secretos de la relación de Andy y Kerem, desde el flechazo inicial en el set de Love is in the Air, hasta la confirmación de su ruptura. Hemos explorado las diferentes razones que se barajaron para explicar el final de su historia de amor, desde la incompatibilidad de horarios y las diferencias de personalidad hasta la presión de la fama y la constante atención mediática. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las declaraciones para tratar de armar el rompecabezas y entender lo que pudo haber pasado. Y por supuesto, hemos recordado los momentos más románticos y memorables de esta pareja que nos robó el corazón. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Andy y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me gusta saber lo que piensan sobre los temas que trato en el canal, y me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus experiencias. No duden en compartir sus pensamientos, sus sentimientos y sus preguntas en la sección de comentarios. Estaré encantado de leerlos y de responderles en la medida de lo posible. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido sobre sus series y celebridades favoritas. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre, a chismear se ha dicho. Chao, chao.